Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a todos. Bienvenidos al taller de aplicaciones de escritorio con Rust. Esta es la primera clase de 3, por lo que hoy vamos a aprender los conceptos fundamentales, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender cómo funciona ISED y para que ustedes puedan aprender a hacer sus propias desktop apps con Rust. Muy bien. Antes de empezar con la clase en cuestión, me parece importante que me conozcan, ¿sí? Para hacer esta clase un poco más cómoda y que cualquier inquietud que tengan respecto a este taller o más cosas puedan acudir a mí sin problemas. Me presento brevemente, soy Román, un apasionado programador backend ya con 4 años de experiencia en este mundo de la programación y demás. Actualmente estoy cursando el último año de secundario técnico y estoy preparando todo ya para empezar una carrera universitaria en lo que es el técnico universitario en programación. Y en estos 4 años pude desarrollar conocimientos sobre Rust, Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL y obviamente Visual Basic. Mis inicios en la programación fueron Python, un lenguaje dinámico y de tipado débil que es bastante flexible y me permite entender la dinámica de la programación como tal. ¿Sí? Después, gracias a materias que fui cursando en el secundario, tuve la oportunidad de aprender HTML, CSS y JavaScript. Como programador independiente me di el tiempo de aprender TypeScript más a fondo e hice varios proyectos, aunque son todos de backend, que acá los van a poder ver en Romancito Dev, ¿sí? Que es mi GitHub. Y por último, este año decidí tocar un lenguaje de bajo nivel y decidí hacerlo con este tan cómodo lenguaje Rust, que por su sintaxis y demás cosas me fascinaron. Entre varios proyectos me gustaría destacar CapiSearch, que todavía está en progreso, pero que te ayuda a indexar rápidamente errores que tengas, ¿sí? Directamente vos pones en un text input, buscas las cosas y no tenés que estar preocupándote de filtrar las páginas, sino que esto lo hace por vos. Y entre todos también quería promocionar FWS, que es una alternativa a Node1, ¿sí? Que al fin y al cabo es un File Watcher System escrito en Rust. La idea es que sea más rápido. Y por último, los últimos dos, que sería Casio Team, que es un tema de Visual Studio, que soporta varios lenguajes, entre ellos Rust. Y por último FWizBot, que es un pequeño bot de Discord, que está orientado, digamos, a aprender un poco más de diferentes frameworks. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Pasemos a lo que vinimos. Y la pregunta de acá es, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es ISED? Los traits, Sandbox Application. Y vamos a ver algo de código. Quédense tranquilos porque también, además de ver algún PowerPoint, vamos a poder ver algo más práctico, ¿sí? Así que nada. Bueno, arrancamos. ¿Qué es ISED? Bueno, lo más importante que vamos a ver hoy es ISED, ¿sí? Que es un framework para Rust multiplataforma destinado a la creación de interfaces gráficas de usuarios basados en la simplicidad y en el tipado seguro. Está basado en la estructura Elm y compila las aplicaciones de forma nativa, a diferencia de otros frameworks, ¿no? El objetivo de este framework es ayudarnos a crear apps de una forma sencilla, con la posibilidad de apuntar a diferentes sistemas operativos sin mucha complicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto, por decirlo de alguna forma, nos permite crear aplicaciones tanto para Mac, Windows, Linux, alguna distro especial de Linux, ya que Rust de por sí soporta apuntar a diferentes targets y ISED se apoya en esto y decide hacerlo multiplataforma. Muy bien. También me gustaría hablar acerca de su creador, que su creador es Héctor Ramón y es el creador de ISED, ¿sí? Y es muy importante saber esto, ya que también ISED tiene muchos core members y él es el creador. Y también es creador de otros proyectos open source, ¿no? Como Coffee o Double GPU Clip, que es una alternativa a renderizar con GPU fuentes mucho más rápido. Muy bien. Si tenemos que preguntarnos por qué ISED y no otros, es principalmente porque ISED es un native UI framework y sobre todo multiplataforma. Pero además, también es por su complejidad para aprenderlo. La cantidad de features que nos puede proporcionar su comunidad, que actualmente está siendo mantenido activamente. Esto es muy importante porque hoy en día hay un montón de frameworks de Rust para este tipo de cosas que se fueron desmanteniendo, pero este actualmente está siendo mantenido. También hay otro sinfín de características que lo posicionan en donde está hoy. A diferencia de Tauri, que también es una muy buena alternativa para crear aplicaciones, tenemos que tener en cuenta que esto es una alternativa nada más a Electron, ¿sí?
que también nos permite escribir nuestras aplicaciones usando algún framework externo como Next.js, Svelte, Bit, Quick y demás. Pero su curva de aprendizaje puede ser un poco mayor, ya que implica conocer Rust y otros lenguajes, como dije. Lo que te permite es utilizar TypeScript, JavaScript para compilar, ¿no? Pero esto, estamos hablando ahora de ICED. Muy bien. Ahora también tenemos Ruby, que también es nativo, pero según su repositorio todavía está en Early Access. Así que por último nos queda ICED, o también podríamos probar EGUI, que también EGUI es otra que está siendo mantenida activamente. Pero en mi preferencia me gusta más ICED por la comunidad, como dije, y porque es mucho más sencillo de implementar. ¿Ok? Muy bien. Ahora me gustaría mostrar algunos ejemplos, que conseguí muy lindos ejemplos. Principalmente que están viendo en el medio, se llama Alloy, que es de un core member de ICED. Por eso ven que está tan fino, pero quiero que vean que este tipo de resultados pueden lograr si es que logran adaptarse perfectamente al lenguaje. Ahora a la izquierda van a ver el CAPI, que es el que hice yo, que como dije anteriormente te permite indexar rápidamente errores en diferentes páginas. Y por último a la derecha tenemos otro que también está bastante interesante, un proyecto bastante complejo, que se llama Series Troxy, que te permite organizarte, digamos, en base a series. Hace peticiones a una API que se llama IMDb para poder extraer las películas. Tiene como un JSON interno que nos permite traquear justamente de forma local, guardar datos y todo lo demás. Muy bien, hasta ahora, ¿cómo van? ¿Todo bien? Perfecto, excelente. A ver, una pregunta, a ver, vamos a aprovecharle un par de preguntas y seguimos. ¿Estamos mal? ¿Por qué no continúas? No, principalmente para poder ver, digamos, que esté todo bajo control y que me vayan siguiendo. ¿Puedes repetirlo del ejemplo? Exactamente, ¿qué sería? ¿Se puede acceder a esos recursos más tarde? Sí, no hay problema. Yo después voy a estar, antes de que termine la clase, voy a estar brindando, digamos, los links de GitHub a cada repositorio. Rust se puede utilizar para desarrollo de juegos, si es bueno para hacer juegos con Rust. Hay varios engines, sí, game engines escritos en Rust. Entre ellos el más conocido es Baby, que proporciona, digamos, un ángulo completamente diferente que con los SS, que se llaman, son los componentes del sistema. Arma un issue al git de copy para que te repita el ejemplo. Jaja, qué malo que es Luchardi. Rust se puede implementar en una web, programa de cualquier tipo. Sí. Para responder la primera pregunta, que es la de desarrollo de juegos, sí se puede. De hecho, hay juegos muy conocidos. Ahora no me acuerdo los nombres exactamente, pero hay un juego que de hecho hizo todo su motor en Rust y todas las implementaciones. Y de hecho es un juego de voxel, o sea, imagínense. Y después, respondiendo a la pregunta esta de si se puede implementar en web, sí. De hecho hay muchos frameworks. Hoy en día tenemos Vue, tenemos Leptos, tenemos... no me sale ahora el nombre de este. ¿Cómo se llama? Bueno, Actix, Axum. Tenemos un montón para todo lo que sea desarrollo web, tanto para APIs como para servir, digamos, una página. Ahí está, Cranker me parece que se llama. Sí. Rust va enfocado para desarrollar app. Rust está enfocado para todo, principalmente. O sea, lo hicieron muy elástico. Principalmente estaba desarrollado para sistemas. Pero hoy en día se puede utilizar para todo, ya que como puede compilar en WebAssembly, puedes hacer una bestialidad. Bueno, sigamos así. Bien, sigamos al siguiente segmento, que son los trades, ¿sí? Sandbox versus application. Y esto es algo muy importante porque esto es algo esencial que tenemos que aprender de los trades, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar cuáles vamos a utilizar. Principalmente Sandbox versus Application, ¿ok? Sandbox es una interfaz muchísimo más simple que Application, ya que nos va a pedir muchísimas menos cosas y nos permite ejecutar código. No nos permite obviamente ejecutar código asíncrono, ni imitar flags, ni tampoco performar ciertos comandos, ni tampoco establecer temas. Pero como digo, es una interfaz entre comillas más liviana o mucho más simple, que nos va a permitir desplegar una aplicación de una forma mucho más rápida, ¿no? Y Application es la interfaz completa, que nos permite ejecutar código asíncrono, establecer temas, performar comandos de forma asíncrona, y nos permite, esto es muy importante, que es un concepto que pocas veces se ve, que es el de manejar suscripciones. ¿Ok?
Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es para simplemente la diferencia principal de Sandbox y Application. Bien, ahora vamos a ver cómo se implementan. Como ven, a la izquierda vamos a ver cómo se implementa con Sandbox y a la derecha vamos a ver cómo se implementa con Application. Sandbox en este caso únicamente nos pide un tipo, que va a ser el tipo de mensaje. Como dije anteriormente, maneja con la estructura Elm, y la estructura Elm se maneja mediante mensajes, ¿no? Para transferir información. En este caso, iSet nos pide, para tanto el train Sandbox como Application, un tipo de mensaje. En este caso el tipo de mensaje tiene que ser una enumeradora, que sí o sí nos obliga a ponerle un debug y también un clone. Ok, pero vamos a ir enumerando lo que se llaman acciones. Dentro de estas acciones, en este caso vamos a poner un clic o mensajes o eventos como a ustedes les guste más. Pero la documentación oficial de iSet nos habla de que son mensajes. Ok, y como ven, es muy sencillo, porque tenemos únicamente un new, que va a retornar simplemente la estructura, un título, un view y un update, que esto vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? Y después, si pasamos a la application, nos tenemos que dar cuenta que ahora hay más cosas, hay tres tipos más. En este caso el executor, que es un bueno, tenemos un ejecutor que sirve para correr futuros, y iSet ya nos proporciona uno, por eso hacemos iSet executor default. Esto es para acceder al tipo, ¿sí? Pero es un ejecutor asíncrono. Entre ellos los más conocidos tenemos Tokyo, Async STD, pero por default, digamos, iSet nos proporciona uno. Bueno, también tenemos los flags, que es como lo había dicho antes, el sistema de flags. Y por último un tema, porque los componentes por default tienen que saber cómo se van a renderizar. En Sandbox todos los componentes se renderizan con un tema claro, pero en Application podemos personalizar nuestros temas, que esto es algo que vamos a ver en otras clases, pero tenemos que decirle, digamos, el tipo de tema. ¿Por qué? Porque también podemos armar nuestros propios temas, ¿ok? Y como vemos, actualmente estamos importando todo lo que nos proporciona iSet en un principio. Muy bien. También tenemos que darnos cuenta ahora de que el new estamos retornando una tupla, ¿sí? Estamos retornando no solo la estructura, sino un comando a realizar por iSet de forma asíncrona, que esto es lo que yo les comentaba. Pero por lo general, cuando hacemos esto no tenemos que implementar nada, ¿no? Por eso le pongo un known, porque no hay nada que implementar. En el view es lo mismo, si vemos, retornamos un elemento de tipo message, ¿ok? Y por último el update. En el update, en el caso del sandbox, no retornamos nada, mientras que en el update de la application sí retornamos un comando para realizar de forma síncrona. Obviamente también sería un known. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, me parece que me salté alguna. Bueno. Ahora hasta acá terminó, digamos, gran parte de la parte teórica. Y me gustaría que veamos algo más práctico, porque ya vimos qué son los traits, cómo se implementan, pero no vimos un caso real de uso, ¿sí? Ahora, en este ejemplo vamos a suponer que estamos haciendo una app de un chat. ¿Y qué vamos a necesitar en una app de un chat? Vamos a necesitar primero un título para mostrar el nombre del canal, un input para ingresar texto y por último un botón para enviar mensajes. Esos son los componentes básicos, ¿no? Acá podemos ver que tenemos un texto, un vertical space, un text input. Y ahora vamos a hablar de esto después, donde tenemos un placeholder y acá vamos a tener un value. Y por último vamos a tener acá una función, un onInput, pero como les digo, esto lo vamos a ver un poquito después. Y por último también un botón. Primero quédense, a mí me interesa que se queden con lo primero, que sería un texto, un espacio vertical, un text input y un botón. ¿Ok? Muy bien. No solo podemos hacerlo con funciones, ¿sí? Estos son conocidos como function structs, ¿ok? Son como funciones en forma de estructura, que dentro, digamos, lo que hace es proporcionarnos un poco más de sintaxis Sugar, ¿sí? O sea, digamos, es como que lo vemos y lo entendemos un poco mejor, lo hace ver un poco más declarativo. Y abajo estamos viendo directamente cómo sería con componentes.
Las dos funcionan de la misma forma, o sea, se va a obtener el mismo resultado, solamente que en las estructuras tendremos que definir las variables de una forma explícita, mientras que en las funciones y las macros queda un poco más mágico, ¿no? En este caso, en la primera estamos utilizando una macro de un widget que se llama column, y adentro estamos metiendo con funciones, y como ven queda muchísimo más declarativo y muchísimo más mágico, digamos, ¿no? Mientras que abajo nos ocupa un poco más de líneas, ¿por qué? Porque tenemos que declarar una columna, tenemos que declarar un texto, tenemos que pushear todos estos elementos a la columna y recién ahí retornar un container.into. ¿Ok? Esto es muy importante que sepan por qué estamos haciendo el .into, ya que cada widget tiene sus propias estructuras, ¿sí? Y ahí se necesita comprender todo a través de un elemento. Bueno, como dije anteriormente, como ven ya es bastante declarativo, ya que estamos exponiendo un componente que no sabemos cómo funciona por abajo, y únicamente lo que le decimos es la acción que va a ejecutar cuando se realice. En este caso la acción sería un onInput o, en el caso del botón, también un onPress. Muy bien. Ahora vamos a hablar del método update, que es donde acá sucede toda la magia o toda la lógica de nuestra aplicación, ¿sí? Porque nosotros hasta donde vimos recién, que es todo completamente estático, ¿sí? En una aplicación funcional no es solamente un view. También tenemos que de alguna forma comunicarnos e interactuar, tenemos que hacer esa interactividad. Entonces ahí es donde entra justamente el método update, que update es únicamente, lo conocerán, digamos, en desarrollo de videojuegos como cuando se actualiza el frame, ¿ok? Acá en este caso se hace con la misma lógica. Muy bien. Acá simplemente tenemos dos mensajes, ¿sí? Click, que es donde vimos anteriormente, y también vemos el change input, que es uno que agregué yo para que el text input funcione, y también para que ustedes puedan ver un poco más a qué hablo con la estructura Elm, que la estructura Elm plantea también, ¿no?, en que se pueda pasar información entre mensajes, y en este caso estamos pasando un source, ¿sí?, que ahora vamos a ver bien cómo funciona, ¿ok? Bueno, la idea es que cuando yo le dé clic al botón en la consola se me notifique, y que cuando por ejemplo yo escribo sobre el text input, internamente estemos mandando un mensaje de hey, quiero escribir algo, este es el texto que quiero agregar, ¿ok? Y esto lo vamos a ver, ahora me gustaría mostrarlo un poco en vivo, cómo sería, ¿sí? Vamos a crear acá. Yo ya tengo acá más o menos el ejemplo montado. Acá, digamos, tenemos el código final, que ahora lo vamos a ir siguiendo, lo vamos a ir iterando, pero para que ustedes vean cómo sería cuando yo escribo sobre cualquier cosa, ¿no? Yo escribo, por ejemplo, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estamos viendo lo que estamos evaluando en este caso, ¿sí? Todo lo que voy a escribir yo acá. Si pongo una E, acá vamos a poder ver que tenemos la E. Y esto es lo que yo les decía, la información que se va pasando. Y acá también lo mismo, si yo le doy al botón, el botón fue presionado, yo le doy clic y se presiona. ¿Ok? Hasta acá todo bien. Veo que se armaron una charla. Mucho lore ahí. A ver. Bueno, hasta acá todo bien, ¿no? Sí, todo fino. Sí, de hecho se ve muy simple. En proyectos un poco más avanzados van a ver que no es tan simple, pero sí que te permite escalar muchísimo rápido, o sea, muchísimo más rápido iSet que otros. Y como dije, como está siendo mantenido y puedes crear, digamos, widgets, que esto lo vamos a ver en la clase que viene, sí te permite, digamos, de una forma muy elástica hacer lo que vos quieras, tener completo control sobre todo. Muy bien. Ya está, hablamos sobre el método textInput. No, hablamos como esto. Y ahora vamos a mostrar, digamos, respecto a esto, ¿no?, de alterando el estado de la app. Porque nosotros cuando hacemos el sef.input y estamos cambiando el valor del source, ¿sí?, acá es como que parece mágico, ¿no?, porque estamos simplemente sobreescribiendo un valor. Pero claro, la pregunta es, ¿para qué lo estamos sobreescribiendo? Y bueno, lo estamos sobreescribiendo para mostrarlo en el método view. Como dije anteriormente, que esto lo comenté recién, que es el text input, tenemos un placeholder y tenemos un value. ¿Sí? Este value es lo que va a estar justamente acá adentro. Vamos a tener acá adentro este value, ¿sí? Todo lo que yo ingrese, todo lo que veamos, ¿no? Es como en HTML, por ejemplo. Si nosotros forzamos a que tenga un value predeterminado por tag, digamos,
es lo mismo. Muy bien. Y lo guardamos dentro de una variable arbitraria, ¿sí? Para después renderizarlo en el método view, ¿sí? Muy bien. Hasta ahora todo bien. Ya sabemos cómo usar los widgets por default de ICED. Sabemos cómo mandar mensajes internos y cómo manejarlos. Pero queremos ir un poquito más lejos, ¿sí? ICED nos permite trabajar de una forma muy granular y nos ayuda a que podamos implementar nuestra lógica de negocio bastante fácil. Así que vamos un poco más allá y hagamos el mismo text input que teníamos, ¿sí? Para poder, pero esta vez vamos a hacer que solo acepte números. La pregunta es, ¿cómo haríamos? Porque si bien tenemos un input y tenemos toda la parte lógica del backend, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder manejar justamente este control, hacer un control un poco más fino de lo que queremos que justamente entre en el value y qué es lo que podemos insertar o no? ¿Ok? Bueno, principalmente vamos a tener que extender un poco nuestra aplicación, nuestra estructura. Y como les mostré antes, teníamos el input. Y ahora vamos a tener que extenderlo a también un error. Pero fíjense que yo lo pongo de tipo option string, porque es posible que tengamos errores o es posible que no tengamos errores. ¿Ok? Entonces, van a ver que es extremadamente fácil en la parte lógica, en nuestra parte del update. Nosotros antes únicamente hacíamos un self.input es igual a source, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer un poco de lógica, vamos a aplicar nosotros nuestra propia lógica un poco para poder filtrar lo que nosotros queremos. Entonces en este caso vamos a hacer un source.parse y vamos a parsear este string en i32 y vamos a chequear. En caso de que sea un error, vamos a poner que el self.error es un you can put letters, exactamente como lo tenemos acá. Ahora segunda clase, sí, eso esperamos. Son un total de 3 clases. Tauri no es mejor que ICED. Tauri funciona diferente. ICED, como dije al principio de la introducción, es nativo, ¿sí? Lo arma todo de forma nativa. Tauri, la diferencia que tiene es que es web based, ¿sí? O sea, está basado en web, ¿sí? Es una alternativa. O sea, Tauri puede ser, como están diciendo acá, Tauri puede ser Gotti, puede ser lo que quieran, pero tienen dos enfoques diferentes. Uno es una comparativa directa contra Electron y otro es una comparativa directa contra un generador de aplicaciones nativas, ¿sí? Para mí es mejor ICED tiene más comunidad. Pues, como dije, tienen enfoques diferentes. O sea, no podemos decir que la manzana es mejor que la banana, porque son dos frutas diferentes. Pueden ser para lo mismo, pero son dos frutas diferentes. ¿Ok? Exactamente, sí. ICED es la comparativa directa contra Amgoid y Tauri es la comparativa directa a Electron, justamente. Bien, y bueno, para seguir con ustedes, con el ejemplo, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. A ver. Estábamos en el tema del error. Y yo en caso de querer poner, por ejemplo, una E, yo no puedo. Yo estoy inscribiendo actualmente E, F, G, H, I, J, K, lo que sea. Y no puedo porque me dicen que no puedo ingresar letras. Pero yo inserto un número y automáticamente esto me va a dejar. ¿Sí? Mira. Yo por ejemplo vengo acá y le pongo un 3 y me deja. Y le pongo un 4 y un 5 y un 6. Fuck, me faltó este. Ahí está. Bueno, me parece que es por un tema de espacio. Anda a saber por qué. No, ya sé por qué. Porque lo estoy parseando como i32. Ahí está, me estoy acordando. Lo parseamos como i32. Mira, vamos a hacer acá una corrección en vivo y en directo. Porque i32 tiene un espacio máximo. Entonces vamos a probar a cambiar una cosita acá. En vez de parsearlo como i32, vamos a parsearlo como usáis. A ver, uy, toqué todo. Uy, what the fuck. Ahí está. Ahí está. Lo estaba parciendo como i32, ese es el único problema. Vamos a parciarlo como usáis para que por lo menos tengamos un poco más de capacidad. Para que vean que funciona bien. Ahí estamos. Entonces yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí ven que podemos insertar un poco más. Muy bien. Entonces, sigamos con esto. Y acá tenemos que hacer la validación, ¿sí? Y por último, acá lo estoy dejando todo, digamos, con estructuras para que ustedes puedan entender un poco mejor, porque sí sé que es un poco más entendible,
no es tan, digamos, no es tan mágico como las funciones, pero sí es un poco más entendible capaz que para ustedes el tema de crear los componentes, ¿sí? Por eso es que decidí dejarlo así. Pero como ven, lo único que estamos haciendo acá es, ya teníamos un texto, ya teníamos un input, ya teníamos un botón, ya teníamos un container. Lo único que agregamos es un let error message, ¿ok? Y en este caso estamos accediendo al error, tenemos que clonarlo porque no pueden quedar referencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo actualmente una referencia, acá, en self. ¿Sí? Si hacemos self.error, estamos teniendo una referencia de un string. Lo tenemos que clonar para poder tener el ownership. Y en este caso, recuerden que estamos teniendo el ownership de un option. Entonces, hacemos un wrap, o si no, ejecutamos la opción default, justamente en este caso del string, ¿no? Y lo que hacemos es error text, creamos un nuevo texto, ponemos el contenido, que el contenido en este caso va a ser el error message. Y por último, vamos a pushearlo, ¿no? Así que en principio sería eso. Acá lo tendríamos. Entonces nosotros por ejemplo tenemos acá un número. Si yo le pongo T, me dice directamente you can put letters, ¿sí? Acá teníamos el error. Y si yo por ejemplo pongo un 3 de vuelta, se vuelve a hacer toda la función view, se vuelve a reejecutar, ¿sí? Y directamente ya no aparece más. Eso es en Vim Astro. No, estoy usando Helix. Sí, estoy usando Helix. ¿Qué diferencia hay entre un wrap y un wrap por default? Un wrap le estás diciendo directamente, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que este option lo estoy manejando, o este option, nuestro result, lo estoy usando de forma que siempre voy a saber que adentro no va a volar. En un wrap te puede ocasionar un panic, ¿ok? ¿Por qué? Porque en caso de que no haya adentro ningún valor, o sea un error o sea un none, automáticamente vuela. Okay, ¿qué ofrece Rust para la reutilización de componentes de la interfaz de usuario de ICE? ¿A qué te refieres exactamente con la reutilización de componentes? Un wrap no es que tira error, hace un panic. Y depende de cómo esté configurado, que por default viene con abort. Entonces ahí sí es cuando da ese error, digamos. ¿Hay alguna página web para aprender Rust? De hecho sí. Tenemos la documentación oficial de Rust, tenemos un libro. Y más que pasarte a mí me gustaría pasarte uno que se está haciendo muy popular ahora, que es la documentación, el libro en Rust, pero en español. A ver, vamos a esperar acá. Me parece que está por acá. El tema del libro. Voy a pasar acá, acá la página. Ahí está. Ahora mismo se está, digamos, haciendo el libro de Rust, se lo está transcribiendo en español, así que quien tiene algún problema con el inglés o simplemente no tiene ganas de estar traduciéndolo, estamos activamente haciéndolo, así que nada. Y bueno, ya pasamos a la parte final, que sería literalmente el gracias por ver. Fue una sesión bastante cortita, la verdad, ¿sí? Porque no era mucho para explicar, pero me gusta explicarlo por partes, porque si no se pueden llegar a perder un poco. Pero es para, digamos, para tenerlo lo más aislado posible tema por tema. Pero bueno, ustedes van a pensar que hasta acá llegamos y que ya está, es súper fácil, de Sized y ya está, ¿no? Es una boludez. Pero no es así. Como dije anteriormente, esto es la primera clase de 3. Esperemos que la semana que viene me den los tiempos para poder dar la segunda clase, ¿sí? Y en la segunda clase espero que estén un poco más emocionados, porque vamos a estar viendo la creación de componentes propios, ¿sí? Y la creación de temas personalizados.